Senhoras e senhores, a Confederação Espírita Colombiana, CONFECOL, tem o grande prazer de invitaros para o 18º Congresso Espírita Colombiana, que estará sendo realizado entre os dias 3, 4, 5 de julho. E este ano, a todos invita para ver o Espiritismo, a luz divina para a humanidade. Serão dias hermosos em que estudaremos os problemas da humanidade à luz do Espiritismo. Por su comparencia, muchísimas gracias. Buenas tardes a mis hermanos y bienvenidos al Centro Espírita Rutas de Luz. Les agradecemos por estar presentes. Vamos a darle inicio a la tarea de hoy, a la charla pública. Primero que todo, entonces, vamos a hacer la oración. Entonces, Gonzalito Cruz, ¿nos puedes hacer el favor de regalarnos la oración? Bueno, muy buenas tardes, queridas compañeras y compañeros de Ideal Espírita, y también para nuestros hermanos desencarnados que están presentes en el día de hoy. Los invito para que cerremos nuestros ojos y dispongamos nuestro pensamiento y nuestro corazón para elevar a nuestro Padre Celestial, a nuestro bendito Creador, una plegaria en acción de gracias por la salud, por el nuevo día que nos ha brindado en este día que estamos viviendo, este día que es una nueva oportunidad para aprovecharla de manera positiva para nuestro adelantamiento espiritual y moral. Damos gracias, Señor, por permitirnos presentarnos esta tarde a participar de esta conferencia, esta charla por nuestra hermana Franci Ariza, y el Evangelio también con nuestra hermana Rosita Perdomo, suplicando también, Padre Celestial, que a través de los guías y espíritus protectores de estos hermanos puedan brindar esa inspiración divina para ellos, para que la enseñanza de hoy sea de gran enriquecimiento para cada uno de los que estamos aquí presentes. Y suplicamos, Padre Celestial, que sea comprendida, bien comprendida por todos, para que nuestras vidas florezcan y crezcan a través de estas hermosas enseñanzas del mundo espiritual. Queremos rogar también, Padre bendito, Recording in progress. le suplicamos, Señor de los cielos, la bendición también para toda la humanidad, para aquellos hermanos que sufren, que están sufriendo y padeciendo esta pandemia de COVID, para que a través de la ley de merecimiento permita, Señor, que los médicos del mundo espiritual puedan asistir a todos estos seres que por ley de merecimiento tengan la oportunidad de recuperarse y de retornar a sus actividades diarias, que aprovechen esta experiencia para regresar a ti, Señor, espiritualmente, que puedan reconocer el camino y buscar a través de la doctrina cómo llegar a ti, Padre Santísimo, cómo crecer espiritualmente, cómo enmendar nuestros errores y cómo evolucionar positivamente. Rogamos, Padre Santo, también esa asistencia para sus parientes, familiares, amigos que
sufren moralmente al ver a sus familiares allí en los hospitales esperando una buena noticia. Señor, fortaleza para aquellos que pierden sus seres queridos aquí en el mundo material, pero dales esperanza, porque allí en el mundo espiritual nos volveremos a reencontrar. Entonces rogamos, Padre bendito, que esta asistencia divina pueda llegar a todos los hospitales, a todos los rincones del planeta donde estén los seres abandonados o ignorados o solitarios, buscando un consuelo, que el bendito mundo espiritual pueda llegar hasta ellos, a inspirarles ese bendito amor, esa misericordia divina, que no están solos, pues Dios nos ama a todos. Ahora nos disponemos a escuchar esta bendita tema de hoy, esta clase de hoy, Señor, y dejamos bajo tu bendita dirección y el Maestro Jesús para que todo sea positivamente para todos. En tus manos lo encomendamos, Señor, y que así sea, si es tu voluntad. Gracias, Padre. Que así sea. Y a continuación vamos a presentar a nuestra querida expositora, Francia Ariza. Francia Ariza es docente, presidente de la Asociación Espírita Caminos de Amor, Becerra de Meneses, en Neiva, representante legal de la Fundación Casa de la Esperanza, y el tema de la conferencia va a ser consecuencias morales de la reencarnación. Así que, Franci, tienes la palabra y bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien todos? Sí, te escuchamos bien. Bueno, un saludo fraterno a mis queridos hermanos en Jesús del Centro Espírita Rutas de Luz. Un saludo de nuestra Asociación Espírita Caminos de Amor, Becerra de Meneses, que hoy estoy representando aquí para estar con ustedes. Para mí es muy grato conocer, así sea a través de la virtualidad, a tantos hermanos que siguen este ideal, esta enseñanza hermosa de los espíritus superiores. Es así que voy a compartir entonces pantalla para poderles ir presentando. ¿La están viendo, por favor? Sí, ya la vemos. Bueno, muchas gracias. Bueno, mis queridos hermanos, entonces hoy vamos a hablar de un tema que nos esclarece mucho el estar nosotros aquí reencarnados en el planeta de la Tierra. Nos esclarece mucho y nos da la posibilidad de entender la vida espírita, para que así nosotros comprendamos, como nos enseñaba el Maestro Jesús, mi reino no es de este mundo. Para este tema, consecuencias morales de la reencarnación, vamos a iniciar definiendo los 3 términos importantes del tema o del título de esta disertación, conferencia, clase, como dijo nuestro hermano. Está bien. Entonces vamos a mirar el primer término, que es consecuencia, que es un hecho o acontecimiento que es evitable y forzosamente de otro. Entonces, cuando nosotros tenemos una acción o tal vez tan solo una palabra que nosotros digamos, pues de una vez vamos a construir con esa palabra o vamos a destruir. Decimos la palabra y la consecuencia es esa. La consecuencia es que vamos a construir o vamos a destruir. Es ahí importante que comprendamos que cada acto que realicemos en la vida, pues, viene una consecuencia. Y por eso hoy estamos aprendiendo esta doctrina que nos esclarece sobre esos actos importantes que debemos tener en esta existencia. Aquí, por ejemplo, en el medio en el que yo laboro, soy docente, vemos cómo en algunos momentos hay maestros que pueden destruir con una palabra a un niño, a un adolescente, al decirle, tú no sirves para eso, no fuiste hecho para eso. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Otro término que debemos tener claro aquí es
como Allan Kardec pregunta al mundo espírita en la cuestión 629, que qué definición se puede dar de moral. A lo que los espíritus superiores responden que la moral es la regla para conducirse bien, es decir, para distinguir el bien del mal. Se basa en la observancia de la ley de Dios. Nosotros no somos espíritus primitivos, ¿no? Nosotros ya hemos tenido muchas experiencias. Es tan solo que los espíritus superiores nos dicen que nosotros habitamos el planeta Tierra y que el planeta Tierra es considerado como un planeta de expiación y de pruebas, no un planeta primitivo, ¿sí? Hemos hecho un paso en esa evolución, en ese progreso de los planetas, pero pues que nos falta mucho, sí es cierto, pero también ya conocemos qué es bueno y qué no está bien. Entonces tenemos un libre albedrío, ¿sí? Para nosotros obrar. En eso se basa la moral, en saber conducirnos hacia el bien. Y el otro término, pues, es el de la reencarnación, ¿no? Y permítanme un momento que no puedo minimizar para poder leer todas las diapositivas. Bueno. Entonces, en la pregunta 666 nos dice que cómo puede acabar de purificarse el alma que no alcanzó la perfección durante la vida corporal. Y los espíritus superiores responden que sufriendo la prueba de una nueva existencia. Ahí tenemos entonces nosotros lo que es la reencarnación. Y lo vemos en el capítulo 4 del libro de los espíritus, donde nos hablan pluralidad de existencias. Es ahí que nosotros conocemos la reencarnación en la doctrina espírita. Es un término que se ha adoptado porque la reencarnación ha existido durante toda la época de la humanidad y la han estudiado, y es una creencia, una filosofía de hace mucho tiempo, desde la antigüedad. Entonces vemos cómo la doctrina espírita nos dice que nosotros podemos purificarnos o llegar a la perfección moral e intelectual sufriendo la prueba de una nueva existencia. Ahí nos está hablando de la reencarnación. Veamos cómo ejemplos hermosos del Maestro Jesús, en aquellos pasajes que él narraba a sus discípulos, podíamos encontrar estas enseñanzas. Entonces nos dice lo siguiente. Llegando Jesús a la cercanía de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿qué dicen los hombres acerca del Hijo del Hombre? O sea, él preguntaba, ¿qué decían los hombres acerca de él, del Hijo del Hombre? Y los discípulos esperaban siempre, decían, ¿quién dicen que soy yo? Y él les respondía. Ellos le respondieron, los discípulos. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. ¿Qué pasaba con estos profetas? Juan el Bautista, Elías, Jeremías, pues que ellos ya habían estado, ya habían nacido en la tierra, ¿sí? Ya eran conocidos, o sea que estaba demostrando ahí la reencarnación. Y bueno, terminemos el pasaje que es muy hermoso. Jesús les dijo, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Simón Pedro, tomando la palabra, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no fue la carne ni la sangre que te ha revelado esto, sino mi Padre que está en los cielos. Vemos la hermosura de todos estos pasajes del Maestro Jesús, que los discípulos tenían idea de la reencarnación, solo que ellos no sabían cómo era el mecanismo para que se diera
la reencarnación. Además, vemos aquí otro pasaje hermoso, que después de estar él reunido con los discípulos ahí, dice que 6 días después, Jesús se llevó a 3 discípulos con él, a Pedro, Santiago y a Juan, y los llevó al monte Tabor. Allá los discípulos se dieron cuenta que el maestro se había transfigurado, que resplandecía, y que al lado de él estaban otros 2 seres, y que ellos conocían como Moisés y Elías. Ahí nosotros estamos viendo la inmortalidad del alma, lo que somos todos nosotros, espíritus inmortales. Ahí aparecían con él, demostrando que la vida no terminaba con la desencarnación o muerte, como la llamamos. Vemos lo hermoso que esos pasajes que se encuentran en los evangelios, en el Nuevo Testamento, nos elucidan a nosotros sobre estos temas importantes. También vemos el pasaje que entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues los escribas dicen que es preciso que Elías venga primero? Jesús le respondió, en verdad que Elías ha de venir y restablecerá todas las cosas, pero yo os declaro que Elías ya vino y ellos no lo reconocieron, sino que hicieron con él cuanto quisieron. Estaban esperando a Elías, pero resulta que Elías ya había llegado y el Maestro Jesús les dijo a los discípulos, ¿por qué? Ese ser era Juan el Bautista. Lo dicen en San Marcos y en San Mateo. Nos hablan de la reencarnación, tan importante, ¿no? De esa pluralidad de existencias para todos. Y uno que nos queda bastante de enseñanza que siempre nos ha brindado es el texto o el pasaje evangélico en el que en una noche, llega un maestro de la ley, un fariseo muy importante, que se llama Nicodemo, y llegó hacia donde se encontraba el Maestro Jesús. Y empieza a entablar con él una conversación, ¿sí? Ustedes la recordarán. Y Jesús le respondió, en verdad te digo, nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Y Nicodemo le dijo, siendo él un maestro de la ley, ¿cómo puede un hombre nacer si ya es viejo? ¿Puede volver a entrar en el seno de su madre para nacer una segunda vez? Él tenía una admiración muy grande por el Maestro Jesús. Claro que sí, él sabía de la grandeza de ese espíritu. Pero lo que no sabía era que él no podía comprenderlo aún. Todas esas enseñanzas. Ahí nos está hablando también de la reencarnación. Vemos entonces cómo con estos pasajes tan hermosos del Evangelio se admite que el Espíritu viene una, dos y muchas veces, cuantas veces sea necesario para alcanzar ese progreso que necesita como espíritu, ese progreso moral e intelectual. Es así que la doctrina espírita nos esclarece acerca de muchos aspectos hermosos, porque el espiritismo, estas obras de Allan Kardec, de los espíritus superiores organizadas por Allan Kardec, por este hombre que tenía toda una ciencia, un saber, y que también tenía una moral, que ayudaba, que servía, que se dedicaba. Por algo los espíritus sabían que él iba a hacer ese trabajo tan hermoso para dárnoslo a conocer a nosotros, que pudiéramos encontrar un derrotero en la vida, seguir. Entonces nos esclarece la doctrina espírita sobre quién somos nosotros, de dónde venimos, a dónde vamos, para qué estamos en la tierra, por qué sufrimos y cuál es el sentido de la vida, el sentido de la existencia y,
por tanto, el sentido de la vida espiritual que tenemos nosotros, de esa vida espiritual. Cada una de estas preguntas las vamos a ir desglosando poco a poco para ir comprendiendo. Entonces, ¿qué somos nosotros? ¿Qué somos? Somos, primero, espíritus inmortales, que ya lo hemos venido diciendo, ¿no? Desde la creación de nuestro Padre amoroso para nosotros, Él nos creó simples e ignorantes. Es decir, nos dicen los espíritus superiores, es decir, sin conocimiento del bien y del mal, aptos para ese progreso. ¿Y cómo que aptos? ¿De qué manera? Pues hace como aquel niño, nos da, le damos, lo cuidamos, le vamos ayudando y él va creciendo y va a tener un libre albedrío y también va a tener un trabajo que realizar, porque la ley del progreso es para todos. Todos fuimos creados iguales, así que nosotros, cada uno de nosotros, espíritus, en vía de progresión, tenemos las mismas oportunidades para esa realización de perfección como espíritus que requerimos. Entonces, somos espíritus inmortales, todos igualitos, y Dios nos da la oportunidad de que progresemos a través del trabajo. También nos da una herramienta fundamental que es el libre albedrío. Cuando tenemos ese libre albedrío, nosotros podemos elegir entre qué escogemos. Y en este momento, que ya no somos espíritus tan atrasados, ¿no? Ya hay un conocimiento, nos falta mucha moral, pero entonces ya vamos comprendiendo que debemos realizar acciones buenas que nos sirvan, ¿sí? ¿De dónde venimos? Pues venimos del mundo espírita. ¿Y a dónde vamos? Pues nuevamente regresaremos al mundo espírita. Aquí es importante que nosotros comprendamos que todos somos espíritus, estemos encarnados o desencarnados. Todos poblamos el universo. Es así que cuando nosotros a veces decimos, no, es que yo me encuentro encarnado y el otro está allá en el mundo espírita, allá, lejos, no. Estamos todos en un mundo paralelo, en un universo, pero unos estamos encarnados y otros desencarnados. Por eso es que cuando nosotros nos damos cuenta también que estamos siempre, la intervención de los espíritus, así como podemos ver en esta imagen, está siempre alrededor nuestro. Los espíritus están con nosotros. Aquellos que están, espíritus errantes, están con nosotros. Espíritus errantes que están buscando la oportunidad de reencarnar para progresar, ¿no? Entonces ellos están con nosotros y ¿de qué manera se acercan? Pues de la forma que nosotros pensemos, como nosotros actuemos, de esa manera los atraemos hacia nosotros. Pero están aquí, al lado nuestro, ¿sí? Entonces, tener claro esa parte. ¿Para qué estamos en la Tierra? Eso es algo fundamental. Fundamental que todos debemos reflexionar. ¿Para qué es que estoy yo aquí como espíritu inmortal reencarnado? ¿Sí? ¿Para qué estoy en la Tierra? Aquí vemos una imagen en la que nos vemos rodeados de muchas personas. ¿Sí? Claro, estamos todos bajo un mismo mundo. El planeta Tierra que lo escogimos desde, tuvimos esa elección desde el mundo espírita, buscando las necesidades que teníamos para progresar. Y nos encontramos con otros seres, primero con nuestra familia, con esas personas que amamos, nuestros padres, bueno, los hijos, después el esposo, la esposa, los abuelos, nos encontramos con los compañeros de trabajo y todos somos ese prójimo. Todos nos debemos querer unos a otros y debemos hacer a los demás lo que quiere que hagan conmigo, como nos enseñaba el Maestro Jesús, independientemente de las simpatías o antipatías que existan,
porque ya el conocimiento de la doctrina espírita y sobre todo de esta pluralidad de existencias nos dice que nosotros no hemos venido a perder el tiempo, que estamos aquí porque necesitamos progresar. Y eso es lo que hemos hecho en el mundo espírita, pedir una nueva oportunidad para progresar. Hay que aprovecharla al máximo, hay que estudiar, ¿no? Y todas estas oportunidades pues nos permitirán, todas las experiencias que vivamos con una, con otra persona, con ese prójimo, realizar las conquistas para nuestro progreso moral. He ahí la importancia de comprender que somos espíritus inmortales y que, como el Maestro Jesús nos enseñó, reitero aquí, mi reino no es de este mundo. ¿Sí? Estamos para compartir, para ayudarnos, para solidarizarnos. Es bonito comprender estas enseñanzas, porque aquí en la pregunta 167 del Libro de los Espíritus nos dice que cuál es el objetivo de la reencarnación. A lo que los espíritus nos dicen que la expiación, o sea, vivir muchas experiencias, ¿cierto? Que son solicitadas por nosotros. Esas experiencias que para algunos son difíciles, para otros no, depende también cómo las afrontemos. Pero que todo esto nos conllevará al el mejoramiento progresivo de la humanidad, de todos, de cada uno de nosotros que compone la humanidad, e incluso, como decía, los espíritus desencarnados, todos ellos son la humanidad. Cada vez que nosotros hacemos algo en bien, una actuación en el bien, estamos ayudándonos mutuamente porque estamos enseñando, estamos aprendiendo. ¿Sí? Entonces, la vida es hermosa, esta oportunidad, esta experiencia es hermosa. Debemos saberla vivir comprendiendo siempre que hay necesidades, pero necesidades del espíritu y que por eso estamos aquí, buscando siempre ese progreso. ¿Por qué es que sufrimos? Es otro de los interrogantes que nos hacemos, porque así es. Aquel niño que va al colegio y no aprovecha las enseñanzas, debe, por tanto, repetirlas, ¿sí? Nos pasa lo mismo. Tenemos un libre albedrío, estamos aptos para aprender y para el bien siempre. Pero como ese libre albedrío no lo sabemos utilizar, entonces nos equivocamos. Cuando nosotros nos equivocamos, es necesario saber que no hay que culparnos, sino saber que al equivocarnos podemos mejorar, cambiar las ideas, pensar diferente, pero no quedarnos en las culpas porque eso no nos sirve. Nos sirve es buscar nuevos horizontes, nuevas oportunidades como espíritus para mejorar. Ahí está esa situación del por qué sufrimos. Estamos acostumbrados a decir que sufrimos porque Dios nos ha castigado. Que sufrimos porque es que mi hermano no me quiere, mi hermana no me quiere, porque mis padres no me quieren. No, estamos acostumbrados siempre a culpar a otros, a responsabilizar a otros cuando la responsabilidad es nuestra. Es nuestra. Todos fuimos creados de la misma manera. Entonces, la responsabilidad de ese sufrimiento es nuestra. Pero con la doctrina espírita comprendemos que no debemos sufrir, sino que debemos buscar la forma de mejorarnos, ¿sí? Entonces somos la consecuencia de lo que hicimos en el ayer. Somos nosotros los que tuvimos las equivocaciones y somos nosotros los que vamos a cambiar y ser diferentes con este conocimiento que tenemos. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Sí? Porque a veces se sufre, pero bueno, y entonces, ¿para qué sufro? No. ¿Cuál es el sentido de la vida? Y en el libro
el espiritismo en su más simple expresión, en el ítem 6, que es hermoso leerlo, Dios dice, todos podéis aspirar a la felicidad suprema, que alcanzaréis cuando hayáis adquirido los conocimientos que os faltan y cuando hayáis cumplido la tarea que os impongo. Trabajad pues para vuestro adelanto. Ese es el objetivo. Lo alcanzaréis obedeciendo a las leyes que he grabado en vuestra conciencia. Hermoso lo que nos enseñan aquí los espíritus superiores, trayendo ese mensaje de nuestro Padre amoroso. Hay una felicidad que nos espera, ¿sí? Hay una felicidad que nos espera, pero nosotros a veces hacemos caso omiso a aquellas leyes que están grabadas en nuestra conciencia. ¿Por qué hacemos caso omiso? Porque a veces nos portamos un poco tercos, ¿no? Teniendo o sabiendo que hay una actuación nuestra que no está bien y que sabemos que no está bien y sin embargo la hacemos, ¿sí? La cometemos. Transgredimos una ley. Sino porque, miremos un ejemplo así como bonito de un niño que va a coger algo que no es de él y él se esconde para ir a cogerlo, ¿cierto? Él va y lo coge, pero ojalá nadie me vea. Él sabe que esa actuación no está bien. Y así hay muchas otras actuaciones de nosotros, los adultos, que sabemos que no están bien, pero que, sin embargo, las hacemos. Pero Dios nos dice que ese propósito de la vida inmortal, debemos trabajar para ese adelanto, esa ley del trabajo que debemos realizar en esos aspectos. Por ejemplo, la educación moral, que es tan importante en estos momentos de dificultades en nuestro mundo, en nuestro país, podemos verlo. Esa falta de educación moral, ¿sí? La de formar el carácter, nos dice Allan Kardec. Esa de adquirir nuevos hábitos, ¿sí? De reeducarnos, porque para eso es que nos sirve la reencarnación, para reeducarnos, para que todas aquellas cosas, actitudes que tuvimos en el ayer y no eran tan buenas, pues en esta vengamos a mejorarlas. Entonces, es ahí ese propósito, pero a veces creemos que la existencia es muy corta para lograrlo, ¿sí? No, yo quiero mejorar, hacer esto, pero se me pasa tan rápido, ya voy para, dice las personas, tengo 80 años, ya ¿qué puedo hacer conmigo? No, esta doctrina es esperanzadora, como nos lo dice, ¿no? Entonces, ¿cómo alcanzamos ese objetivo, esa felicidad, ese propósito que tiene Dios para nosotros, la felicidad suprema? No pudiendo en una sola existencia corpórea adquirir todas las cualidades morales e intelectuales que deben conducirlo al objetivo, Él lo alcanza por la sucesión de existencias. Es hermoso lo que los espíritus superiores nos dicen siempre, dándonos ánimo, motivándonos a que sigamos y que cada existencia es una oportunidad hermosa que tenemos para progresar. Por eso, a veces decimos, bueno, pero hay personas que tienen ciertas dudas y dicen, no, pero yo como que eso de la reencarnación, como que eso no lo creo, ¿sí? Entonces veamos algunos ejemplos como científicos para que podamos comprender un poquito más esta parte. Las diferentes aptitudes con las que nacen ciertos niños, ¿cierto? Vemos niños de 12 años orientando clases en universidades, ¿sí? Vemos cómo ese progreso intelectual que ya ha sido adquirido en existencias anteriores, lo viene a mostrar para darnos a nosotros la idea de lo que realmente es el espíritu y el aprovechamiento de todas las oportunidades. Vemos cómo hay personas tan bondadosas, ¿no? Que sirven, que ayudan, que se entregan a los demás,
que siempre están ahí como esa mano amiga fortaleciendo y motivando a los demás. Prueba que en esos seres hay algo más, se ha aprendido, se ha adquirido algo más de virtud, ¿no? Cuando vemos otros que no, que son grotescos, que no son obedientes, que les gusta hacerle daño a los demás. Entonces, ahí vemos la diferencia. Al igual que también vemos niños y como docentes que somos, en mi caso, por ejemplo, vemos niños que rápidamente comprenden una temática y otros que no la comprenden. Hay maestros que dicen, bueno, esto todo el mundo debe ser igualito y lo vamos a medir de la misma forma. Y la verdad es que no. Con este conocimiento del espiritismo, nosotros ya empezamos a ver la vida de una forma muy diferente y empezamos a comprender, y desde nuestro lugar en que nos encontremos empezamos también a auxiliar. Entonces es así que solo la reencarnación puede decir al hombre de dónde viene, a dónde va y por qué está en la tierra. Así como justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. ¿Sí? Aquí hay dos palabras muy interesantes y muy importantes que nos lo hablan en el Evangelio según el Espiritismo. Injusticias aparentes, porque con la reencarnación y comprendiendo que nosotros fuimos creados simples e ignorantes, que todos igualitos, pues las injusticias son aparentes porque cada uno a través de sus existencias sucesivas ha ido adquiriendo lo que necesita. Unos se han quedado estancados, otros han evolucionado, bueno, han progresado. Entonces, vemos ahí lo hermoso de estas enseñanzas. Y continúa diciendo, si el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de las existencias, la mayoría de las máximas del Evangelio son ininteligibles. Si no supiéramos de la preexistencia que ya nosotros vivimos y de que tenemos muchas existencias, pues ese mensaje del Maestro Jesús no se comprendía y por eso es que muchos no lo comprendieron. Es hermoso ser que vino a la tierra con su sublimidad, con su superioridad, que vino a enseñarnos tantos mensajes, pasajes hermosos para que comprendiéramos y viéramos ese porvenir que nos esperaba. Entonces ahí nosotros, desde esa época no se comprendía, ya la doctrina espírita nos ayuda a entender mejor por qué él decía que bienaventurados los afligidos. Comprendía el sufrimiento de sus queridos hermanos y sabía que iba a llegar el momento en que cada uno iba a buscar la forma de salir de donde se encontraba. Por eso siempre nos alentaba a tener aquellos motivos de resignación, de amarnos, de querernos, de estimarnos, porque llegaría el momento en que iríamos a progresar. Bienaventurados los pobres de espíritu. Nos enseñaba que debíamos ser aquellas personas humildes, que reconocer los errores cuando los cometemos. Y de esa manera hay unas enseñanzas hermosas del Maestro Jesús. Bienaventurados los limpios de corazón, aquellos que se entregan con sinceridad, generosidad, solidaridad hacia sus hermanos, aquellos que se dan por los demás. Hermosas esas enseñanzas. Bienaventurados los mansos y los pacíficos. Por ejemplo, muchos en este momento, en la situación que está viviendo nuestra Colombia, no comprende por qué hay que ser mansos y pacíficos. Aún no se comprende. Pero nosotros, con la doctrina espírita, comprendemos que debemos ser mansos y pacíficos porque ese es el camino de la felicidad.
la no violencia, el querernos, el hacer al otro lo que quiero que hagan conmigo. Todo esto hace que podamos comprender las enseñanzas del Maestro Jesús. ¿Por qué debíamos ser misericordiosos? Bienaventurados los misericordiosos. ¿Por qué misericordiosos? Aquellos que cualquier dificultad que tenga alguien, siempre disculpemos para que no se vaya a unas situaciones más difíciles, sino que empezamos con la disculpa y no tenemos que estar adheridos a otra persona por los resentimientos, los rencores que tengamos nosotros, porque muchas veces pensamos que es el otro el que sufre. Realmente somos nosotros mismos los que sufrimos cuando tenemos odio en nuestro corazón. Hay que liberarnos de todas estas situaciones. Entonces, nos dice más el libro de los Espíritus, el hombre que tiene conciencia de su inferioridad encuentra en la doctrina de la reencarnación una esperanza consoladora. Si cree en la justicia de Dios, no puede pretender ser eternamente igual a los que han obrado mejor que él. Comprender que estamos como espíritus imperfectos aún y que si trabajamos en nuestra transformación moral, pues vamos a algún día a ser aquellos espíritus buenos. Nos da la esperanza de seguir en ese escalón de como nos lo explican los espíritus en la pregunta 100 en la escala espírita. Podemos ir avanzando, pero necesitamos transformarnos moralmente. Esa educación moral que tanto requerimos. Las vicisitudes, dice más, de la vida tienen pues una causa. Y puesto que Dios es justo, esa causa debe ser justa. Esto es lo que todos debemos asimilar correctamente. Indudablemente Dios es soberanamente justo y bueno. Y como Él es soberanamente justo y bueno, Él ha creado leyes para que nosotros podamos regirnos por ellas. Y nosotros somos los que nos equivocamos y las transgredimos. Entonces, es el momento adecuado, que estamos viviendo cada uno de nosotros, de aportar a nuestra sociedad desde el lugar en que nos encontremos. Tenemos esa gran responsabilidad de aportarle a los demás con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones. Entonces, nos queda a nosotros siempre comprender que Dios es justo y que nosotros somos los que estamos en esa vida de progresión. Veamos entonces aquí por qué hay aquellas consecuencias y por qué lo que vivimos hoy es la consecuencia de lo que sembramos en el ayer. Y aquí nos dice claramente que el espíritu culpable es castigado con sufrimientos morales en el mundo de los espíritus. El espíritu que se ha equivocado, que ha transgredido la ley de Dios, la ley divina, que es la única que nos lleva a la felicidad, cuando nosotros la cumplimos, nos equivocamos, entonces sufrimos moralmente en el mundo espírita. Y también sufrimos con penas físicas cuando nos encontramos encarnados en la forma física, ¿no? Vale la pena repetir aquí esta palabra. Cuando estamos en esa forma física corpórea, venimos también con dificultades, pero somos el producto de lo que nosotros hicimos en el ayer con nosotros. Sus aflicciones son consecuencias de sus faltas, vale decir, de sus infracciones a la ley de Dios. De esta manera constituyen a la vez una expiación del pasado y una prueba para el porvenir. Cometimos algunas equivocaciones en el ayer, pues hoy estamos viviendo todas esas vicisitudes, esas dificultades, que no las nombro aquí porque todos somos testigos de cuánta dificultad se ve en el mundo. Pero que también
nos sirven de pruebas para el porvenir, para la vida espírita. Y dice más, así es que el orgulloso puede tener una existencia de humillaciones, el tirano una de servidumbre y el mal rico una de miseria. Consecuencias de nuestros actos. No podemos culpar a Dios, repito, no podemos culpar a los demás. Somos responsables de nuestros actos. Pero sí puedo decir aquí con este mensaje hermoso de la reencarnación que vale la pena esforzarnos. Porque muchos se preguntan, ¿será que vale la pena esforzarnos? Claro que sí, vale la pena esforzarnos. Porque todos en el bien, trabajando en el bien como nos lo enseñan los espíritus superiores, como nos lo enseñó el Maestro Jesús, es como nosotros podemos ir adquiriendo ese progreso moral que tanto requerimos. Hay que ver la vida de una manera muy diferente con este conocimiento de la doctrina espírita. Ser responsables de cada acto. Si tengo a mi hijo, a mi amigo, aquel que esté cerca a mí, ayudarlo con esa educación moral que tanto se requiere para el mejoramiento de nosotros los que estamos encarnados, de los que están desencarnados y de nuestro mismo planeta, porque también necesita progresar. La doctrina, la reencarnación nos pone a nosotros en el mismo nivel de todos, así que no hay unos más ni unos menos. Todos, un día, como nos dice el Evangelio, estamos de superiores, otro día de inferiores, pero a todos nos corresponde un trabajo que hacer. Lo que no logramos en esta existencia, lo podemos lograr en la próxima. Qué hermoso, ¿no? Aquellos compromisos familiares. Si aprendimos algo, pues lo venimos a mejorar. Es la reencarnación, es esa ley de la esperanza, del consuelo, así como lo es la doctrina espírita, porque nos da esa oportunidad de pensar en que podemos aportarle a nuestro mundo. Es así que debemos ser responsables con nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras acciones. Buscar la forma de siempre servir y recordar que no estamos solos, que siempre hay espíritus a nuestro alrededor, nuestro guía espiritual. Cuando nosotros elevamos esa oración, ese pensamiento a Dios, vemos cómo esos seres se nos acercan, abrimos ese espacio para la inspiración. Hermoso. Entendemos con la reencarnación que la vida es una vida de la sencillez, de la tranquilidad, de la armonía, porque no debemos ser felices con las cosas que Dios nos ha prestado. Hemos trabajado y hemos logrado tener algunas cosas materiales, pero son préstamos que Dios nos ha dado. También comprendemos que si nosotros sabemos que iniciamos y que vamos en ese camino de progresión como espíritus, pues que nada nos afecte, ni la indiferencia del otro, ni que hablen de mí, sino seguir, porque tenemos que continuar, ¿no? Todos esos son aprendizajes, aprendizajes que el Maestro Jesús nos dio también y que siempre, siempre debemos dar ese primer paso, porque recordemos que tenemos una gran responsabilidad con el Maestro Jesús. Encontrarnos con Él que nos espera con los brazos abiertos cada vez que hacemos ese esfuerzo para seguir teniendo buenas inclinaciones. Comprender que las tendencias que traemos del ayer, saber cuáles no son buenas y cambiarlas, adquirir nuevas. Entonces, queridos amigos en Jesús, queridos hermanos de las instituciones que nos acompañan, entender que hoy estamos haciendo esa siembra, no interesa la edad que tengamos. Estamos haciendo esa siembra y que mañana recogeremos, que existe una ley de causa y de efecto.
Ahí está para nosotros esa invitación hermosa a que progresemos y que cada uno de esos peldaños que debemos ir recorriendo, esos escalones, pues los hagamos de manera firme y siempre pendientes y pensando en el Maestro Jesús, que tantas hermosas enseñanzas nos trajo, que nos trajo esta doctrina consoladora para que nosotros comprendiéramos mejor el por qué o más bien el para qué es que estamos en esta existencia. Mis queridos hermanos, muchas gracias por su paciencia. Dios les bendiga. Agradecemos a Franci por su conferencia, por su hermosa charla. Vamos a ver si en el chat hay alguna pregunta. Hay una pregunta, dice, buenas tardes, ¿qué diferencia hay en Jesús como hijo de hombre y Jesús como hijo de Dios? Tienes el micrófono. Tienes el micrófono apagado. Ya, gracias. Vale. La pregunta es, ¿qué diferencia hay entre Jesús como hijo de hombre y Jesús como hijo de Dios? Sí, señor. No, lo que pasa es que en aquella época los llamaban las personas con las que él compartía, lo llamaban que Jesús, el Hijo del Hombre, pero realmente es Jesús, el Hijo de Dios, como todos nosotros somos hijos de Dios. O sea, no hay ahí una diferencia en que era la forma como lo llamaban. Hasta ahí yo tengo entendido. Bueno, gracias. En el chat no hay más preguntas. No sé si mi abuelito quiere decir algunas palabras. Bueno, a nombre de nuestra querida institución Centro Espírita Rutas de Luz, darle de una manera humilde y sencilla a nuestra querida Franci por la pedagogía que en el día de hoy ha utilizado, una pedagogía sencilla, comprensible, que llega al alma. Todo esto hace que se facilite aún más la comprensión de la divina doctrina de los espíritus. Muchísimas gracias, querida Franci. Permítame, a nombre de todos los que estamos en la sala virtual, rendirle nuestra gratitud, nuestra admiración y respeto, y permítame, por su digno conducto, enviar a todos mis amados hermanos, mis amados hermanos de Fedesur, porque son ustedes personas extraordinarias. He tenido la experiencia de visitarles y ustedes se han extralimitado en generosidad y en amor hacia mí. Muchísimas gracias. No, a ti, mi querido Germán, y a todos los amigos que están aquí conectados de Rutas de Luz, muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estas hermosas enseñanzas de la doctrina de los espíritus. Gracias a ustedes por ese aprendizaje tan hermoso que hacemos todos los días cuando tenemos la oportunidad de compartir, de preguntar, de responder. Muchas gracias, mi querido Germán y amigos. Bueno, vamos entonces a continuar con la tarea. Vamos a continuar entonces con el Evangelio a cargo de Rosa Perdomo. Es el capítulo 17, Sed Perfectos, el tema Cuidar el cuerpo y el espíritu, el ítem 11. Gracias, la hermanita Listey me lo va a ayudar a compartir.
Bueno, esto viene, buenas tardes para todos mis hermanos. Vamos a presentar el Evangelio del día de hoy. Viene el capítulo Sed perfectos, de caracteres de la perfección, amad a vuestros enemigos, haced bien a todos los que os odian y orad por los que os persiguen y calumnian, porque si solo amas a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si tan solo saludas a vuestros hermanos, ¿qué haces más que los otros? ¿No hacen esto mismo los paganos? Sed pues vosotros perfectos, como nuestro Padre Celestial es perfecto. San Mateo capítulo 5, versículo 44, 46, 47 y 48. Y hoy nos tocó el numeral 11, cuidar el cuerpo y cuidar el espíritu. Un mensaje enviado por Instrucciones de los Espíritus por el Espíritu de George. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, entonces empezamos. Dice, ¿acaso la perfección moral consiste en la maceración del cuerpo? Para resolver esta cuestión me apoyaré en principios elementales y comenzaré por demostrar la necesidad de cuidar el cuerpo, que según las alternativas de salud y enfermedad, influye de manera decisiva en el alma, que debe ser considerada como cautiva en la carne. Vamos a leerlo y después al final damos la explicación. Pasamos a la otra diapositiva. Para que esa prisionera viva, se recree y llegue incluso a concebir la ilusión de la libertad, el cuerpo debe estar sano, bien dispuesto, fuerte. Sigamos la comparación. Supongamos, pues, que ambos se hallan en perfecto estado, que deben hacer para mantener el equilibrio entre sus actitudes, necesidades tan diferentes. La lucha parece inevitable entre los dos y es difícil develar el secreto, como hacer que encuentren el equilibrio. Dos sistemas que se confrontan aquí, el de los ascetas que quieren aniquilar el cuerpo y de los materialistas que quieren rebajar el alma. Se trata de dos violencias casi tan insensatas, la una como la otra. Pasamos a la otra. Al lado de esas dos grandes divisiones pupula la numerosa tribu de los indiferentes, que sin convicción y sin pasión aman con tibieza y gozan con economía. Así pues, ¿dónde está la sabiduría? ¿Dónde está la ciencia de vivir? En ninguna parte, y este gran dilema quedaría sin solución si no fuera porque el espiritismo, pasamos a la otra, por favor, viene en auxilio de los investigadores para demostrar las relaciones que existen entre el cuerpo y el alma y para decirles que puesto que son necesarios tanto el uno como la otra, es preciso cuidarlos a los dos. Pasamos la otra. Por consiguiente, amad vuestra alma, pero cuidad también el cuerpo, instrumento del alma. Ignorar las necesidades que la propia naturaleza indica es ignorar la ley de Dios. No castigues al cuerpo por las faltas que vuestro libre albedrío lo indujo a cometer, y de las cuales es tan responsable como el caballo mal dirigido lo es por los accidentes que causa. ¿Acaso seréis más perfectos si martirizáis vuestro cuerpo, pero no sois menos egoístas, menos orgullosos y más caritativos para con vuestro prójimo? No, la perfección no consiste en eso, sino en las reformas que hagáis experimentar a vuestro espíritu. Doblegadlo, sometedlo, humilladlo, mortificadlo. Ese es el modo de haceros dóciles a la voluntad de Dios y el único que conduce a la perfección. Esto está Instrucción de los Espíritus de Georges, Espíritu Protector, París 1863. Y vamos a dar la explicación, una explicación cortica. Y bueno, entonces para estar bien espiritualmente, esto lo saqué yo pues basado en las enseñanzas que he recibido en la doctrina de los espíritus. Para estar bien espiritualmente hay que cultivar buenos pensamientos,
hacer oración constante, procurar en todos nuestros actos ser agradable a Dios. Y acá viene esto sobre el Evangelio según el espiritismo. El verdadero hombre de bien es el que practica la ley de justicia, de amor y caridad en su mayor pureza. Tiene fe en Dios, en su bondad, en su justicia y en su sabiduría. Sabe que nada sucede sin su permiso y se somete en todas las cosas a su voluntad. Este es el Evangelio según el espiritismo, en este mismo capítulo 17. Entonces sabemos que nosotros tenemos que tener confianza en Dios, sea en la dificultad que estemos, sea en la situación que estemos. Tenemos siempre que ser confiados que Dios nuestro Padre tiene un plan siempre para nosotros. No hay que desesperarnos, no hay que angustiarnos, porque ahí estaríamos castigando nuestro cuerpo. Y esta lección la tomo para mí por los momentos difíciles que en este momento estamos pasando. Pasamos a la otra. Entonces, miramos acá, esto está de la Confederación de Confecol, que muestran esta figura esta imagen de los 3 elementos del ser humano. El alma o espíritu encarnado, el primero. Periespíritu está en la mitad primero es el espíritu, ¿sí? El alma o espíritu. O así está encarnado o desencarnado. Periespíritu, que está en la mitad, y el cuerpo material, que es el tercero. Y hay otra figura sobre este mismo. ¿Me la pasa, me hace el favor? Periespíritu, el alma, que es la luz, ¿sí? El periespíritu, pues, que es como semimaterial, y el cuerpo de carne, que pues es el cuerpo que tenemos los que estamos actualmente encarnados. Ahí está en la figura bien explicada. Pasamos a la otra. Entonces, esto está en el libro Los Espíritus, en la introducción, en el capítulo 6. El vínculo periespíritu, que une a cuerpo y espíritu, es una especie de envoltura semimaterial. La muerte acarrea la destrucción de la envoltura más grosera. El cuerpo, pero el espíritu sigue conservando la segunda, el periespíritu, que constituye para él un cuerpo etéreo, invisible para nosotros en estado normal, pero que puede tornarse accidentalmente visible, incluso tangible, según ocurre en el fenómeno de las apariciones o materializaciones. Pues una explicación que hay, que nosotros tenemos de este periespíritu, es que mis hermanos pueden analizar, razonar ustedes mismos. Cuando una persona desencarna y nosotros nos soñamos con esa persona, tenemos sueños con ella, nos encontramos en sueños con ella, la vemos con un cuerpo como más rejuvenecido, la vemos con ese cuerpo carnal, parecido como al cuerpo de carne. Entonces el periespíritu es el duplo exacto del cuerpo. Es el duplo exacto del cuerpo carnal. Al desencarnar, pues, nos llevamos este cuerpo periespiritual, que es el que nos acompaña y con las que nos presentamos en los sueños o en las materializaciones, como dice acá, del libro Los Espíritus, a nuestros hermanos. Bueno, pasamos a la siguiente, por favor. El periespíritu es el intermediario entre el espíritu y el cuerpo. Es el órgano de transmisión de todas las sensaciones. Cuando éstas vienen de lo exterior, podemos decir que el cuerpo recibe la impresión, el periespíritu la transmite y la recibe. Cuando el acto se origina en el espíritu, se puede decir que el espíritu quiere, el periespíritu transmite y el cuerpo ejecuta. Esto está en obras póstumas. Había una explicación que decía que solamente teníamos que basarnos en el libro del Evangelio, pero pues a mí me parece que es importante dejarles claro a mis hermanos qué es el periespíritu, que el periespíritu es ese cuerpo etéreo que nosotros tenemos, es el vestido del espíritu, con el que pasamos al dejar el cuerpo carnal. Entonces, por eso doy estas explicaciones, para que les quede claro esto, porque la enseñanza es cuidar el cuerpo y cuidar el espíritu. Pasamos a la otra diapositiva. Bueno, pues esto lo saqué
pues analizando todas las enseñanzas que he recibido de la doctrina espírita. El espíritu es la inteligencia y el responsable del cuerpo. Por eso tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que esa armadura que Dios nos ha regalado para llevar una existencia y para lograr hacer un buen trabajo, es importante que nuestro cuerpo esté bien. Por eso debemos estar alejados de los vicios. De los vicios se encierra todas estas dificultades porque a veces tenemos vicios también. La cólera, la ira es un vicio. Nosotros tenemos como espíritas que somos, tenemos que doblegarnos y ya alejarnos de estos arrebatos de mal genio. Es como aporte para que empecemos a mejorar en esto. Pasamos a la otra, hermanos. Darle a nuestro cuerpo buena alimentación, descanso. Nosotros tenemos que tener esa inteligencia para saber manejar nuestro cuerpo, no dañarlo, porque él simplemente es un instrumento dócil que el espíritu maneja como quiere. Y como sabemos que el espíritu es el ser inteligente, tenemos que cuidar nuestro cuerpo, que es el instrumento que nos ayuda a evolucionar mientras estamos aquí en la tierra. Entonces ya nosotros estamos conscientes que nuestro cuerpo es guiado por el espíritu. Nosotros somos los que pensamos, somos los que razonamos, somos los que dirigimos qué le vamos a dar a nuestro cuerpo de alimento, con qué lo vamos a alimentar. Entonces nosotros somos responsables de este cuerpo que Dios nos regaló para llevar esta existencia y por lo tanto tenemos que cuidarlo tanto, también como cuidamos a nuestro espíritu, pues ya sabemos que tenemos que hacer oración y que concientizarnos que es una gran oportunidad la que tenemos acá para evolucionar. Pasamos a la otra. Entonces aquí, como él habla sobre que los ascetas y los materialistas, él los menciona ahí el hermano George. Entonces, en los primeros siglos del cristianismo se le daba el nombre de ascetas a quien hacían vida solitaria, dedicados a flagelarse y ayunar y rezar. Entonces, eran personas que estaban enclaustradas solamente y castigándose, castigando al cuerpo que no tiene la culpa de las debilidades del espíritu. Entonces, eso es lo que queremos que en el día de hoy nos quede claro, que nuestro cuerpo es un instrumento dócil que hace caso a todo lo que nosotros como espíritus le dirijamos. Entonces, eso es lo que les quería decir, pues realmente yo no saqué más pues, de esta lectura, es muy poquito, pero pues yo creo que es sustancioso para que nosotros aprendamos a cuidar nuestro cuerpo. Muchas gracias a mis hermanos por la oportunidad. Bueno, le agradecemos a Rosita por el Evangelio, igualmente a todos los que están aquí presentes, incluso desde otros países y pues diferentes partes de Colombia. También les hacemos la invitación para el próximo 3 de julio a las 11 de la mañana para el 18º Congreso Espírita Colombiano. Va a empezar una conferencia a cargo de Divaldo Pereira Franco. La conferencia es Doctrina Espírita, Luz para la Humanidad. Entonces están todos cordialmente invitados. El espíritu se cultiva como se cultiva un campo. Toda la riqueza futura depende del trabajo presente. Y más que bienes terrestres, nos conducirá a la gloriosa elevación. La educación moral y espiritual del ser es el instrumento seguro para liberarlo del sufrimiento, tanto en la tierra como en el más allá. Las instrucciones dadas por los espíritus de orden elevado sobre los asuntos que interesan a la humanidad constituyen toda una ciencia, una doctrina moral y filosófica bajo el nombre del espiritismo. La Confederación Espírita Colombiana te invita este domingo 27 de junio a las 4 de la tarde a participar de la conferencia Vivir es la mejor opción, a cargo de Jorge Francisco León. Te esperamos. Bueno, ya para concluir la tarea, vamos entonces a hacer la oración de cierre a cargo de Rosalba Rojas.
Buenas tardes para todos. Muchas gracias por la oportunidad que me han dado el día de hoy. Y en armonía, como venimos a través de la conferencia y de la explicación del Evangelio, nos disponemos a elevar nuestro pensamiento hacia nuestro Padre Dios para darle gracias por esta gran oportunidad que hemos tenido el día de hoy de congregarnos a través de este medio para recibir este esclarecimiento tanto de la conferencia como del Evangelio. Te damos gracias, Padre Santo, por todos los espíritus superiores de Rutas de Luz que siempre nos acompañan y siempre están ahí para ayudarnos y para fortalecernos en cada momento que nosotros los necesitamos. Muchas gracias a nuestro Maestro Jesús, que nos irradia con su pensamiento divino en estas tareas. Hoy queremos orar, Padre Santo, por todos los enfermos de nuestro planeta, por los que están en clínicas, hospitales, por los que están en las casas o también en las calles. Oramos, Señor, por todos los sufrientes, tanto encarnados como desencarnados. Te pedimos, Señor, que nos ilumine a todos, que nos dé fortaleza para cumplir con nuestras tareas, con nuestros deberes, con nuestras obligaciones que nos has impuesto, Señor, para nuestro mejoramiento espiritual, para nuestro crecimiento moral. Oramos también por la paz de nuestro planeta, de la Tierra, porque se restablezca la paz y el orden de nuestro país, Colombia. Oramos para que los gobernantes sean inspirados a tomar las mejores decisiones para todos. Que la paz de nuestro Señor Jesús irradie todos los hogares de los aquí reunidos y que así sea según la voluntad de nuestro Creador. Muchas gracias. Que así sea. Muchas gracias a todos por acompañarnos en la tarea y feliz tarde.